No podía moverse. Sus brazos, piernas, abdomen y cuello estaban atados a lo que parecía ser una gran silla metálica. El aire era rancio, pesado. Sus pulmones luchaban por respirar. Con los ojos muy abiertos y cerrados a la vez, esperaba que aquello fuese una pesadilla absurda. No se atrevía a contemplar la realidad horrible que lo rodeaba. El miedo y la desesperación se apoderaron de su mente, y, al comprender que no estaba soñando, abrió los ojos y recorrió el lugar con la mirada. El estómago le dio un vuelco. La sensación de terror que sintió en ese instante podría volver locos a hombres más débiles, pero logró mantener la lucidez, apenas. Se llamaba Christopher Cohen, profesor de psicología de 32 años, de Bruselas, Bélgica. Había quedado fascinado por la forma en que la gente piensa desde que descubrió la literatura rusa. Persiguió su sueño hasta conseguir una oferta como conferencista en una universidad reconocida. No le gustaba enseñar, pero el sueldo era bueno, así que se quedó. De nuevo con los ojos abiertos, su mente estaba nublada, luchando por recordar quién era y cómo había llegado a aquel sitio inconcebible. Pensar, maldita sea, concentrarse. Se dijo a sí mismo. Tan cerca de perder la cordura, Christopher intentó aferrarse a lo que lo había traído hasta allí. Era una noche fría de noviembre. Julie, su esposa, le había pedido que fuera a la tienda a comprar dulces y caramelos, porque era la víspera de Halloween. De niño, había sido un gran fan de esa fiesta. Se quedó mirando los productos del supermercado, buscando algo para los chicos que seguramente pedirían dulces al día siguiente. Su último recuerdo era observar unas barras de chocolate cuando, de repente, su cuerpo se puso rígido, se le apagó todo y se desmayó. Era extraño, porque podía sentir cómo se desvanecía, como si la vida se le resbalara. Lejos de ese pequeño supermercado, Christopher apareció en un lugar extraño, una habitación mitad orgánica, mitad mecánica. Las paredes no tenían ventanas. Estaban hechas de carne y metal. Había grandes sistemas de procesamiento y computadoras mezclados con una masa orgánica que latía. Y lo peor era que no estaba solo en aquella estancia enorme y asfixiante. Había formas humanoides, pero demasiado distintas. Su piel era transparente, como gelatina de medusa. No tenían huesos, salvo una fina columna en la espalda. Los órganos y los escasos vasos sanguíneos blancos se veían con claridad bajo esa capa de piel. Pero lo más impactante eran sus cerebros, gigantescos, suspendidos por encima de cuerpos frágiles, de color rosado, con un brillo tenue, conectados a cada órgano mediante una red de diminutos vasos neuronales. Su rostro, si podía llamarse así, tenía ojos separados y distantes, casi como puntos, en una boca pálida con forma de cangrejo, y dientes en unos labios finos y abiertos. Estaban encajados en sillas electrónicas, voluminosas y metálicas, muy parecidas a la de Christopher. Aunque estaban en pleno control de las máquinas, se movían por sí mismas, conectaban sus cuerpos a los sistemas mediante cables orgánicos pequeños que crecían desde sus propias tripas, digerían los datos recibidos y avanzaban al siguiente terminal. La sala albergaba 4 de ellos, pero solo 3 parecían funcionar. El cuarto estaba frente al hombre, mirándolo con una curiosidad inquietante. Christopher estaba aterrorizado de esa criatura, intentando evitar su mirada sin poder apartarla de las demás aberraciones alrededor. Por las paredes, el suelo y el techo había millones de cables minúsculos y venas dispersas. Objetos grotescos con forma de órgano se movían y palpitaron como computadoras y dispositivos. Las criaturas sujetas a las sillas se desplazaban de manera errática de un monitor a otro, conectándose con cables que salían disparados desde sus asientos. La que lo miraba avanzó hacia él, aumentando el pánico del profesor atrapado. Abrió una pequeña abertura en su silla y de allí salió un gusano blanco y marrón, en anillos, que se arrastró lentamente por el suelo hacia el humano. Se subió al cuerpo de Christopher y acabó alcanzándole el cuello. Sintió de pronto un golpe eléctrico en la nuca. Se le abrió la boca y quedó inmovilizado, permitiendo que el gusano penetrara en su interior. No se detuvo. Subió dentro de la cabeza, y luego avanzó hacia la zona de la nariz y todavía más arriba.
Christopher empezó a sentir como el gusano se asentaba en el cerebro, una sensación horrible y antinatural, pero extrañamente sin dolor. De algún modo, el gusano se disolvió y se volvió un líquido frío y delgado. Tras un estallido de euforia intensa y extraña, Christopher se desmayó otra vez. Soñó. Soñó con formas inimaginables, colores desconocidos, luces oscuras y sombras brillantes, oscuridad infinita y luz sólida. Horrores indecibles y maravillas increíbles. El tiempo, el espacio y la realidad se distorsionaron mientras el sueño reestructuraba su cerebro. Conceptos que jamás habían existido para la mente humana se le revelaron. Todo se torció, se retorció y empujó su imaginación simple hasta el extremo, dándole un poder espantoso, comprender cosas de otro mundo. Se despertó y, en cuanto lo hizo, la felicidad y la euforia inundaron su mente expandida. Aunque era consciente de la situación, no parecía preocuparse, y eso se sentía mal. Había algo que bloqueaba esa emoción. Incluso le mareaba por el placer y la dicha. Siguió en la misma sala. La criatura seguía mirándolo. No podía hacer mucho más que responder con la mirada, hasta que la entidad abrió la boca. No salió ningún sonido de labios con forma de cangrejo. En cambio, una avalancha constante de pensamientos, cargados de conceptos sin sentido para él, asaltó su cerebro. Sin embargo, había una conexión entre ellos, como si fuese comunicación mental. La criatura pareció notar su reacción. Entonces se movió hacia un terminal biomecánico y clavó varias de sus venas en un receptáculo al lado del monitor. Nada parecía ocurrir. La retirada fue rápida, las venas volvieron a su lugar y quedó inmóvil frente a él, como antes. Christopher intentó entender aquello, pero su mente seguía anestesiada por una satisfacción absurda, incapaz de pensar en algo más complejo que una lucha cuadrada. Desearía poder bloquear la felicidad, era una tortura, sus pensamientos secuestrados por una euforia vacía. Para empeorarlo, recibió otro tren de pensamientos alienígenas, no provenientes de la criatura frente a él, sino de uno de sus colegas que acababa de entrar. Era extrañamente extraño, y aún así, podía ubicar de dónde venían. Lo más inquietante era que, aunque no entendía el idioma, los pensamientos sí tenían coherencia. Los seres transmitían ideas entre sí. Las ideas eran conceptos de lo que intentaban decir. Su comprensión de esa forma de comunicación solo podía venir del gusano parásito alojado en su cerebro. Por lo que parecían decir, la formación de cierta clave se retrasaba. Su compañero abandonó la sala. Christopher se quedó con el otro, mirándolo sin descanso. «Solo quiero volver a casa, por favor. No me lastimen», intentó decir. Pero en vez de hablar con la voz, proyectó la idea y los conceptos de esa frase directamente en el cerebro del organismo alienígena. Christopher sintió un canal de comunicación entre ambos, como un enlace mental. La criatura pareció sorprendida. Casi con prisa, dio una de sus venas hacia la silla de Christopher y la introdujo en una de las conexiones del asiento. Un golpe eléctrico recorrió la columna, dolió, sí, pero también arrancó la nube eufórica que cegaba su mente. Por primera vez desde el inicio, pudo pensar con claridad. «¿Me entiendes?», transmitió la criatura, vertiendo pensamientos en su cabeza. «Sí», respondió Christopher. Esperaba otra pregunta, pero el alien quedó inmóvil, en silencio. Con esfuerzo, forzó su pensamiento hacia el cuestionamiento. «¿Dónde estoy?». La respuesta llegó como una idea concreta. «En una nave de pruebas. Flota en el espacio. A una distancia, medida en tus unidades, de 3000 kilómetros de tu planeta». La idea de estar a 3000 kilómetros de su mundo lo aterrorizó. Sus extremidades se sacudieron apenas, limitadas por bisagras metálicas. «¿Por qué me trajeron aquí?». La criatura lo miró como si la pregunta careciera de sentido. «Para que te evalúen». «¿Para qué?». El alien hizo una pausa. «Explicarlo requiere tiempo. Pero si prestas atención». «Escucharé», dijo Christopher. «Comenzaré».
Formo parte de una especie mayor, que nos llamamos buscadores. Nuestra meta aquí es alcanzar conocimiento absoluto, desbloquear cada misterio del universo. Tu rostro, el más inteligente de este planeta, ha manifestado deseos similares, sin embargo, tus métodos se quedan infinitamente cortos. Para los humanos, el conocimiento es una colección de verdades. Para nosotros existe una inteligencia mayor, una dimensión completa desde la cual extraemos verdad. Como somos seres físicos, no podemos entrar en ese reino. El punto más cercano es este, un laberinto infinito donde esa dimensión deja filtraciones de sabiduría. Nuestro trabajo es recorrer el laberinto, cosechar brillantez y almacenarla en la mente universal, una base de datos colectiva a la que cada buscador puede acceder. Cuando se alcance la omnisciencia, nuestra especie ascenderá a un plano superior y abandonará esta forma corporal. En cuanto a la prueba, se verificará si tu especie es apta para ascender y unirse a nosotros. Te escogieron como un individuo promedio y aleatorio de tu especie. Si el resultado es positivo, la madre vendrá aquí, se absorberá y, después, alterará a los habitantes humanos de este planeta. Y se detuvo. Todo aquello era demasiado para un profesor de 32 años. Después de un periodo de tormento mental, Christopher soltó una única pregunta. ¿Y si no paso la prueba? La respuesta llegó rápido, como un golpe eléctrico, dejándolo en un abismo de desesperación. Tu raza sería borrada. En nuestro gran plan ya no tendrías papel. Enviaremos drones a la atmósfera de tu planeta y elevaremos la cantidad de oxígeno. Nada sobrevivirá. Christopher había estado aterrado desde que despertó, pero ahora el terror era definitivo, comprendió que la extinción de su pueblo estaba en juego. Se quebró su voluntad. Sentía un destino cerrado sobre su cuerpo, la certeza de una ruina inminente, amigos, familia, alumnos, todas las personas que había conocido y también las que no, iban a ser destruidas o convertidas en esclavos. Quizá no ocurra, intentó pensar. Tienes signos de inteligencia por encima del promedio, respondieron. Tu cerebro aceptó el gusano neural con relativa facilidad. La clave estará lista pronto. Entonces sabremos. Se detuvieron. Otro de los seres entró en la sala y habló con él. Christopher solo entendía partes, porque los pensamientos no estaban dirigidos a su mente. La clave está lista, fue lo único que logró traducir. El horror cayó de lleno. Los dos seres se dirigieron hacia él y transmitieron. Es el momento. Una de las conexiones de la silla se accionó y lanzó un cable directo hacia el interior del cuerpo de Christopher. Sintió vértigo y adormecimiento. El cable se retiró. La silla se desplazó por sí sola, sacándolo de la sala principal y llevándolo a otra, completamente orgánica, como si lo hubieran metido dentro de una criatura. Lo encerraron en una cámara con paredes rojas, carnosas, sin luces. Cuando la puerta se cerró, sintió esas paredes acercándose, creciendo, hasta cubrirlo por completo. Aunque estaba inconsciente, percibió como su mano era cortada por algo que parecía tener millones de dientes. Donde estaba su mano apareció un objeto metálico, introducido profundamente en el resto de su brazo, dejando parte fuera. La clave se soldó en su mano y se conectó más aún, hacia el interior, hacia el cerebro. Chris se desmayó. Lo siento, señora. Aún no hemos encontrado ningún rastro de él. Sin testigos, sin pistas, solo delirios, dijo un oficial. ¿Qué quiere decir con delirios?, preguntó ella. Un loco nos dijo que vio cómo su esposo desaparecía de la nada. Se esfumó. Seguramente era algún drogadicto tratando de meterse en problemas, o de fastidiarnos. Desde luego, así parecía, explicó. Pero no debería dejar que esto la desvele. Vaya a casa, descanse. Hemos pasado toda la noche buscándolo, déjenos el trabajo y duerma. Buen día. El oficial se marchó. Camila Kerwin se quedó allí, con los ojos pesados por el cansancio. Dormir, quizás sí. Pero la idea de su marido en peligro no la dejaba descansar. Christopher debía estar en algún lugar,
no sabía dónde buscar. Miró hacia arriba, por alguna razón, y vio el cielo azul extendiéndose a lo lejos, centrado alrededor de un solo punto brillante en combustión. Algo era extraño, había otro punto, negro, creciendo cada vez más. Y no era lo único raro. Las personas a su alrededor comenzaron a convertirse en ríos de luz y volaron con rapidez hacia aquel punto oscuro. Camila gritó el nombre de su esposo mientras era transportada, como si la apartaran del mundo. Pero Christopher no estaba allí. No. Christopher estaba en el laberinto, viajando a velocidades que volvían insoportable el tiempo, entre paredes claustrofóbicas de carne y materia biológica. Buscaba grietas hacia la dimensión del conocimiento, consumía la sabiduría observada y regresaba sus hallazgos a la mente universal, una y otra vez. Su cuerpo había sido alterado tras recibir la clave. Ya no era un simple humano, se convirtió en un buscador, impulsado por una silla eléctrica, condenado a vagar por una eternidad en un laberinto infinito, esclavo del hambre de sus nuevos hermanos por la brillantez. Pero algo que ellos no sabían era esto: a diferencia de cualquier otra raza que habían encontrado en ese universo, el cerebro humano no se adapta por completo a la clave. En los demás, si aceptan, la reescritura es total y el sujeto se vacía. La silla computarizada funciona como un cerebro secundario que realiza todo el trabajo para cosechar sabiduría. Con los humanos, el proceso falla. La mente queda intacta. Pueden pensar, ver y sentir. Algunos, por incompatibilidades parciales con la clave, conservan la boca y la voz. Y sus gritos resuenan por los pasillos del laberinto durante toda la eternidad.